Capítulo 396. Uf. Me duele la cabeza. Kai sacudió la cabeza en un intento de sacudirse el hechizo de sueño que se lanzó sobre él. Qin, por otro lado, tranquilamente se puso el conjunto de túnicas que Lux le había proporcionado. Lamento lo de tu espada, dijo Lux al flaco espadachín. Lo dejé en Wolfbane Barony para que lo repararan. Qin asintió y dio las gracias a Lux. Durante su batalla contra los miembros de Twilight Ren, su espada se rompió cuando se enfrentó a Arrus. El semielfo no podía creer que su amigo tuviera las agallas de apuntar con su espada a un ranque, pero saber que Qin no era del tipo que se hacía de la vista gorda con los que sufrían hizo que el adolescente pelirrojo tuviera una mejor opinión. Opinión de él. Esa espada es solo una espada barata que mi maestro recogió al azar en una tienda de chatarra, dijo Qin. También estaba planeando comprar uno nuevo, pero mis fondos seguían disminuyendo porque cierto jabalí parlanchín me hizo pagar la cuenta de la comida en todos los lugares que visitamos. Kai, que escuchó la explicación de Qin que sonaba más como una queja, se alejó a escondidas, lo que provocó que el semielfo lo mirara con desdén. No te preocupes, te conseguiré una espada mejor en el futuro, dijo Lux antes de sacar la espada que había usado cuando había comenzado su viaje en Elysium. Usa esto por ahora. Lux entregó la espada, Oathbreaker, a Qin, y los ojos de este último se suavizaron después de desenvainar la espada en su mano. Era un poco más corta que su espada original, y la hoja era un poco más gruesa, pero después de girarla varias veces, descubrió que era mucho más conveniente de usar que su espada anterior. Y el Ti, rompejuramentos, espada oscura de la eternidad y GT. Rareza, única. Espada de una mano. Requisito, 100 estadísticas combinadas. Ataque, 100 a 145 daño oscuro. Las habilidades físicas infligen un 20% más de daño. Tiene un 10% de posibilidades de provocar el doble de daño con cada ataque. Esta habilidad también funciona con habilidades. Aunque solo era un arma única, y no una mítica, seguía siendo una buena arma, y el 10% de probabilidad de provocar el doble de daño era una adición bienvenida a los golpes mortales de un solo golpe de Qin. Gracias, le daré un buen uso, dijo Qin. De nada, respondió Lux. Millie, que estaba de pie no muy lejos de ellos dos, tenía los brazos cruzados sobre el pecho. Solo había pasado media hora desde que terminó su ataque al barco crepuscular, pero los miembros de Twilight Ren ya habían decidido zarpar antes de que surgieran más problemas. ¿Podemos realmente rescatar a la princesa de esta manera? Millie preguntó ansiosamente mientras miraba a Lux, quien parecía bastante tranquilo después de salvar a sus amigos. El semielfo asintió. Ahora que los otros rehenes se han ido, solo tendrán a la princesa con ellos. Eso los hará sentir ansiosos y aumentará su seguridad para asegurarse de que nadie pueda salvarla. Millie, que escuchó la respuesta de Lux, de repente quiso abofetear al semielfo. En lugar de aumentar sus posibilidades de rescatar a la princesa, su operación de rescate solo hizo las cosas mucho más difíciles. Si descubrían que los otros rehenes se habían ido, sería muy probable que más ranques protegieran a la princesa para vigilarla. ¿No es esto contraproducente? Millie preguntó. Con más seguridad protegiendo a su Alteza, sería casi imposible sacarla del barco. Lux sonrió porque podía entender lo que estaba pensando el enano de pelo verde. Sin embargo, tener más guardias protegiendo a la princesa significaba que menos gente prestaba atención a lo que sucedía fuera y dentro de la nave. Si Lux se salía con la suya, esperaba que al menos 3 o 4 ranques hicieran guardia con la princesa Anastasia. Era más fácil tratar con 2 rangos que con 4, y también brindaba muchas oportunidades para que su propia agente encubierta, Scarlet, hiciera cosas sin levantar sospechas. La lealtad del asesino enano le pertenecía. Después de renacer como campeón, Scarlet sabía que mientras Lux lo quisiera, lo obedecería sin falta. Este fue su destino después de su derrota, y por eso, decidió usar cualquier cosa a su favor para volverse más fuerte, incluido el uso del gremio oscuro del que formaba parte para convertirse en ranque. Por supuesto, el adolescente pelirrojo no revelaría su lunar dentro de Twilight Ren a nadie.
Con un asesino tan capaz bajo su mando, podría crear fácilmente oportunidades para salvar a la princesa, siempre que se cumplieran las condiciones adecuadas. 5 minutos después, el sonido de un gran grupo de personas montadas finalmente llegó a Port City para tomar el mando de la situación. Keelan estaba entre ellos, y la primera persona que buscó no fue el conde de Draycott, sino el medio elfo, que esperaba su llegada. ¿Cuál es la situación?, preguntó Keelan. ¿Han salido del puerto? Lux asintió. Hace alrededor de media hora. Se dirigen al noroeste. No estoy familiarizado con las islas en esa dirección, pero asumo que se dirigen a una de sus fortalezas. Keelan frunció el ceño porque definitivamente eran malas noticias. En este momento, solo tenía 2 ranques y 20 iniciados. Si Millie se uniera a sus filas, eso solo agregaría un ranque más al grupo, y todavía eran 3 menos que los ranques de Twilight Ren. No podemos dejar que lleguen a su fortaleza, declaró Keelan. ¿Quién sabe cuántos ranques han estacionado allí? Lux estuvo de acuerdo. Sin embargo, no le preocupaba demasiado que el barco crepuscular se adentrara en el mar. Habían partido del puerto hacía apenas media hora, lo que significaba que no habían ido muy lejos. Mientras se movieran ahora, serían capaces de alcanzarlos después de que Eiko detonara las bombas de hueso que se habían colocado dentro de la nave. ¿Qué pasa con los refuerzos de la familia real?, preguntó Keelan. Incluso si logramos interceptarlos, todavía nos superan en número. Lux miró en dirección a Millie, y esta última simplemente negó con la cabeza. Todavía no hubo respuesta del artefacto que le permitiera contactar a su maestro, lo que demostraba que este último no estaba dentro del alcance del artefacto. Keelan suspiró después de ver la reacción de Millie. Su gran maestro del gremio que estaba estacionado en la ciudad capital del reino de Weliven estuvo de acuerdo con su propuesta de movilizar toda la mano de obra disponible para salvar a la princesa. Esto haría que la familia real le deba al gremio de aventureros por movilizar sus propias tropas para salvar a la princesa de sus secuestradores. Lux entendió que esto también era un movimiento político, pero no se preocupó por esas cosas. En este momento, estaba presionado por el tiempo, por lo que le pidió a Keelan que ordenara a sus hombres abordar el acorazado personal del conde, que se usaría para perseguir a los miembros de Twilight Ren. Hora de la misión, 13:56:22. Lux suspiró internamente después de ver pasar su precioso tiempo. Le tomaría 5 horas regresar a Wolfpan Barony para completar su misión. Si es posible, le gustaría que la batalla terminara antes, pero como estaban luchando contra ranques, necesitaban planificar las cosas correctamente. Solo tengo una oportunidad de salvarla, reflexionó Lux mientras pensaba en el doppelganger de Eiko, así como en los otros Limbs que aún estaban dentro de la nave enemiga. Asmodeus, ¿cómo están las cosas de tu lado? Nos estamos moviendo según lo planeado, maestro, respondió Asmodeus. Parece que no pueden detectarnos desde esta distancia. Lux se sintió aliviado después de saber que su ejército de muertos vivientes se movía según lo programado. Con ellos acosando el barco desde atrás, los miembros de Twilight Ren no sabrían que los golpeó hasta que fuera demasiado tarde. Capítulo 397. Keelan, Millie y el resto de los miembros que tenían la tarea de rescatar a la princesa, abordaron el acorazado del condado de Draycott, que se llamaba Starlight. Según el capitán, el conde tomó la decisión de hacer su propio acorazado para proteger su territorio de los piratas mientras miraba un cielo repleto de estrellas. Debido a esto, le había dado a la nave el nombre de Starlight, para que incluso en las noches más oscuras, las estrellas guiaran al acorazado de regreso a casa. Lux, por otro lado, no abordó el acorazado. En cambio, alquiló otro barco atracado en el puerto para que actuara como su propio transporte durante la batalla que se libraría en alta mar. Dado que Keelan estaba a cargo de la operación, limitaría las propias acciones de Lux a la hora de ordenar su ejército de no muertos, por lo que decidió viajar en un barco separado, lo que les permitiría usar un ataque de pinza contra su objetivo en mar abierto. Capitán Spagov, escuché que es uno de los enanos más deshonestos que ha navegado los 7 mares, dijo Lux mientras estrechaba la mano del capitán del barco que había alquilado para ayudarlo a salvar a la princesa Anastasia.
Soy deshonesto, y un enano deshonesto en el que siempre puedes confiar para ser deshonesto, respondió Jack Sparrow. Honestamente. Son los honestos de los que debes tener cuidado, porque nunca puedes predecir cuándo van a hacer algo increíblemente estúpido. Luke sonrió porque cuanto más miraba al enano, más le gustaba su personalidad. Desplegar las velas, ordenó Jack Sparrow. Levantad el ancla e izad los colores. Bloody Hell, antes de que cualquiera de ustedes se queje, Callers está intencionalmente escrito de esta manera, compañero. La tripulación del barco negro comenzó a moverse, mientras el Perla Negra se preparaba para navegar para perseguir al barco crepuscular. Una bandera que tenía una calavera con 2 espadas cruzadas debajo pronto ondeaba en la brisa. ¿Está seguro de que estamos en el barco correcto? Kai preguntó mientras miraba la bandera. ¿No es esto un barco pirata? Luke sonrió antes de girar la cabeza para mirar al capitán que estaba parado detrás del volante de la nave. Capitán, Kai dijo que este es un barco pirata, gritó Luke. ¿Qué tienes que decir sobre esto? La tripulación, que estaba ocupada terminando los preparativos para la partida, se detuvo unos segundos antes de estallar en carcajadas. El capitán también se rió junto con su tripulación antes de mirar a Kai, quien se preguntaba por qué todos a su alrededor de repente comenzaron a reír. Dejaré la respuesta a tu imaginación, mi querido amigo. Jack Sparrow guiñó un ojo antes de dirigir el barco hacia el mar donde les esperaba una nueva aventura. 1 hora más tarde. Eiko, revuélvelo como lo dices en serio, cariño, dijo Jack Sparrow mientras miraba al bebé Slime que se estaba divirtiendo saltando por todo el volante, haciéndolo girar. Sí. Respondió Eiko mientras saltaba sobre el volante para hacer que la nave girara hacia el oeste. La nave fue bastante más rápida de lo que esperaba Lux. Era como si el barco se deslizara por las aguas mientras disfrutaba de la conducción del bebé Slime, que se reía sin parar después de encontrar un nuevo juguete con el que jugar. Detrás de ellos, Starlight se retrasó, lo que hizo que su capitán y los marineros del acorazado se sintieran un poco avergonzados. Pensaban que su barco era el barco más rápido dentro del reino de Well-Even. De repente, un enano de cabello verde descendió de la cabina, lo que hizo que los piratas, marineros, sacaran sus espadas y apuntaran sus fusiles de pedernal en su dirección. Cálmense todos. La muchacha está de nuestro lado, dijo el capitán Jack Sparrow. ¿No es así, cariño? No soy tu querida, respondió Millie antes de caminar hacia Lux, haciendo que los marineros estallaran en aplausos porque su capitán fue ignorado por el enano de cabello verde, que era más feroz que algunas de las mujeres que conocieron en el mar. ¿Qué tan lejos están? Millie preguntó. No muy lejos, respondió Lux con una sonrisa. Incluso puedes verlos ahora si miras bien. La semielfa señaló hacia el horizonte, haciendo que Millie entrecerrara los ojos. Un momento después, encontró una pequeña mancha negra en la distancia, lo que hizo que su corazón diera un vuelco. Millie apretó el puño con emoción y ansiedad. Estaba feliz de que finalmente estuvieran cerrando la brecha entre ellos y los secuestradores, pero también ansiosa porque no sabía si podría salvar a la princesa una vez que comenzaran su batalla naval. Dile a Keelan que se prepare para la batalla, declaró Lux. Nos ocuparemos de ellos lo suficientemente pronto. ¿Cuál es el plan?, preguntó Millie, haciendo que la semielfa sonriera. Había otra razón por la que Lux decidió tomar un barco por separado en lugar de unirse al acorazado. El plan es defender tu nave con todas tus fuerzas, respondió Lux. Pronto, vendrán tras ustedes, así que será mejor que hagan todo lo posible para resistir hasta que la princesa sea rescatada. Millie no entendió lo que Lux estaba insinuando, pero aún así decidió hacer lo que dijo. La enana de pelo verde abandonó la nave y voló hacia Starlight y le pasó al capitán y a Keelan las palabras exactas que Lux le había dicho. Kai le había dicho una vez que uno de los Rankes tenía un pájaro gigante en el que podían montar para llegar más rápido al condado de Draycote. En verdad, la montura voladora era la mayor amenaza en esta operación de rescate, pero Lux ya había preparado un plan para contrarrestarla. Mientras pudieran derribarlo, los Rankes no tendrían otra opción que tratar de capturar uno de sus 2 barcos una vez que Eiko hubiera detonado las bombas de hueso que hundirían el barco,
haciendo que los miembros de Twilight Ren se desesperaran. Lux había visto de primera mano cómo el rank hacía que sus ataques más fuertes parecieran un juego de niños. Debido a esto, sabía que la única forma de vencerlos era usando el elemento sorpresa, permitiéndole rescatar a la princesa Anastasia mientras todos peleaban por la propiedad del acorazado, Starlight. Sin embargo, antes de que pudieran comenzar su plan, un pájaro gigante apareció en el horizonte y voló en su dirección. Pronto, bolas de fuego gigantes descendieron sobre Black Pearl, lo que hizo que el Half-Elf maldijera internamente porque los miembros de Twilight Ren no estaban siguiendo el guión que él había elaborado elaboradamente para ellos. Capítulo 398. Todas las manos, prepárense para la batalla. El capitán Jack Sparrow gritó mientras tomaba el volante de manos de Eiko y lo sostenía firmemente. El barco era demasiado lento para evadir las bolas de fuego, pero el capitán pirata tenía una expresión divertida en su rostro mientras miraba de reojo a las bolas de fuego que estaban a punto de descender sobre su barco antes de volver a mirar el barco que perseguían más allá del horizonte. La tripulación no estaba tan compuesta como su capitán, pero aún así comenzaron a cargar sus cañones, que estaban en la cubierta, y se prepararon para la batalla. Lux ya había convocado a sus 2 doppelgangers y estaba a punto de lanzar 3 Dragon Breaths en un intento de repeler las bolas de fuego, pero antes de que pudiera hacerlo, varios Wind Blades chocaron con ellos, haciéndolos explotar en el aire. Millie había volado desde la otra nave y comenzó a enfrentarse al enemigo en una batalla aérea. Como Ranke que manejaba el elemento viento, era muy capaz de luchar en todo tipo de campos de batalla. El semielfo respiró aliviado al ver que el enano de pelo verde había venido a rescatarlos. Ahora que había llegado su respaldo, la oportunidad de eliminar su mayor amenaza se había hecho realidad. Estaba planeando lidiar con esa montura voladora más tarde, pero como ya está aquí, es hora de sacarla de la escena, pensó Lux. Asmodeo, prepárate para la operación Pájaro Muerto. Entendido, maestro, respondió Asmodeus. Bajo el mar, un barco formado por esqueletos vadeaba bajo las aguas. Asmodeus se paró al volante y miró hacia arriba, donde se podían ver brillantes destellos de luz. Lento pero seguro, el barco esqueleto se elevó de las aguas profundas. El Archich no tenía intención de llevar el Skeleton Ship a la superficie, porque eso no era parte de su plan. Solo quería estar dentro del alcance, para que pudieran apuntar a la montura voladora desde debajo del mar, dejándola inmóvil. ¿Estás listo, Orión? Asmodeus le preguntó al golem de jade que estaba parado en el centro del barco esqueleto. Sí, respondió Orión. Todavía estamos fuera de alcance, por lo que tenemos que subir un poco más. Asmodeus asintió mientras controlaba el Flying Ship para que se elevara un poco más desde las profundidades hasta que Orión le dio la señal de que ahora estaban dentro del alcance. Una risita escapó de los labios del Archilich cuando convocó a los Skeleton Gangbangers, cuyos ojos huecos brillaban intensamente, incluso bajo las aguas. Maestro, estamos en posición, informó Asmodeus. Podemos comenzar la operación en cualquier momento. Después de escuchar el informe de Asmodeus, Lux entrecerró los ojos para mirar la batalla que estaba ocurriendo en el cielo. Había 2 ranques que viajaban en el pájaro volador en el cielo, lo que, en su opinión, era perfecto para su operación. Uno de los ranques que estaba en el acorazado era un ranque que se especializaba en magia de agua, que saltó del barco y se unió a la batalla, mientras viajaba en un dragón de agua. En este momento, tenía la ventaja geográfica, manipulando las aguas circundantes a su alrededor en un suministro infinito de lanzas de agua que se disparaban hacia el monte volador desde abajo, mientras Millie lanzaba Wind Blades desde arriba. Los 2 ranques de Twilight Ren estaban en apuros para resistir este ataque combinado y se vieron obligados a estar a la defensiva. Malkalm, el ranque de Twilight Ren que se especializó en magia de fuego, maldijo mientras lanzaba bolas de fuego y lanzas de fuego para repeler las cuchillas de viento, mientras que su compañero, Kesmod, que usaba magia de tierra, convocó una cúpula de roca, que actuó como una barrera para protegerse de los Wind Blades que lograron romper su barrera defensiva. El monte volador, por otro lado, disparó fragmentos de cristal para desviar las bolas de agua y las lanzas de agua que le disparaban desde el mar, mientras evadía a aquellos que no podía bloquear por completo.
Podrían haber resistido bien los ataques combinados de Millie y Watermage, pero había un problema más que no esperaban enfrentar. Un tercer rango, que formaba parte del grupo de aventureros, era un francotirador que se especializaba en el combate a larga distancia. Incluso desde la cubierta del acorazado, sus flechas volaron rectas y verdaderas, golpeando repetidamente al monte volador, haciendo que este último gritara de dolor. Si no fuera por el hecho de que Flying Mounts era un monstruo clasificado por Deimos, el rank que ya lo habría matado a tiros, cuyos ataques mortales siempre estaban dirigidos a sus ojos, corazón y cuello. No es bueno, no aguantaremos mucho, declaró Casmod. Regresemos a la nave. Pensé que solo tenían un rank con ellos. Parece que lograron reclutar a otro en poco tiempo. Maldita sea. Malcolm maldijo, pero entendió que habían subestimado a sus oponentes. Él fue quien les propuso eliminar a sus perseguidores y hundir sus barcos, para que no los siguieran hasta su fortaleza secreta, mientras concentraban su flota pirata, para atacar a la flota mercante del reino de Weliven. Otra razón por la que propuso lanzar un ataque preventivo contra sus perseguidores fue porque pensó que solo tenían un mago del viento a su lado. Ahora que dos rangos adicionales se habían unido a la batalla, estaban claramente en una gran desventaja. Regresa al barco, Hermeas, ordenó Casmod. El pájaro gigante chilló al reconocer la orden de su amo. Le disparó al sniper en la distancia con una mirada de odio antes de darse la vuelta para regresar a su nave. Sin embargo, justo antes de que pudiera volar, su cuerpo se puso rígido por un breve segundo antes de caer en picada hacia el mar, lo que hizo que los ojos de Casmod y Malcolm se abrieran de sorpresa. «Pájaro tonto. Vuelve al barco». Malcolm gritó. «¿Qué crees que estás haciendo?» «Hermeas». «Sube», ordenó Casmod. «Sube», digo. Hermes dio un chillido de impotencia porque no podía controlar su cuerpo. Estaba a punto de regresar al barco cuando se vio arrastrado hacia el mar, incapaz de moverse para volar de regreso. Millie y Sir Rancor. «Atáquenlos ahora». Lux gritó. «Yo me ocuparé del pájaro gigante, tú ocúpate de los dos ranques». Millie y el mago del agua, que se hacían llamar Fabián, se sorprendieron por el repentino giro de los acontecimientos, pero después de escuchar el grito de Lux, ambos cargaron contra el pájaro que caía y lanzaron un aluvión mortal de Windblades y Water Spears sin piedad. Los rostros de Malcolm y Casmod se pusieron pálidos porque no sabían qué tipo de brujería había usado el semielfo para hacer que su montura voladora descendiera hacia el mar de cabeza. Si su Flying Mount se había ido, sería difícil escapar de la persecución de los dos ranques y sus posibilidades de regresar a su nave eran cero. Por un breve momento, el tiempo pareció haberse detenido cuando los two rankers de Twilight Ren miraron en dirección al Black Portal. Allí, vieron a un adolescente pelirrojo mirándolos con una mueca de desdén, lo que les heló la sangre. Eso fue lo último que vieron antes de que un fuerte chapoteo de agua brotara en todas direcciones, mientras el pájaro gigante, Hermes, se zambullía en el mar, persiguiendo al oponente que lo había obligado a batirse en duelo bajo las aguas. Capítulo 399. 5 minutos antes de que el pájaro gigante se estrellara contra el mar. «Maestro, estamos en posición», informó Asmodeus. «Podemos comenzar la operación en cualquier momento». «Bien», respondió Lux. «Orión, espera mi señal». «Sí, señor». El golem de Jade se colocó en el costado del barco esqueleto, preparándose para saltar tan pronto como Lux le diera la señal. Desde el principio, el Half-Elf estaba preocupado de que los miembros de Twilight Ren usaran su montura voladora para escapar de su persecución si su barco era destruido durante la guerra naval. Por eso todavía no le había dado a Eiko la orden de detonar las bombas de hueso que ella había dejado en la nave crepuscular porque aún podían escapar si querían. Ahora que la mayor amenaza le había llegado voluntariamente, el semielfo sería un tonto si dejara escapar esta oportunidad. Al ver que era el momento adecuado, Lux dio la orden de iniciar la operación Pájaro Muerto, que eliminaría a la montura voladora de una vez por todas. Duelo, ex. Orión rugió mientras apuntaba al pájaro gigante que volaba sobre las aguas. Después de asegurarse de que su habilidad había hecho efecto, el golem de Jade saltó del barco esqueleto y descendió hacia el fondo del mar. El Skeleton Ship,
por otro lado, retrocedió inmediatamente, tan pronto como Orión saltó porque no querían estar en el área inmediata cuando comenzara la batalla submarina. Más de 100 Skeleton Gangbangers esperaban en la cubierta del barco para atacar a la presa que pronto se serviría en bandeja de plata. Menos de un minuto después, un pájaro gigante atravesó la superficie del agua y se zambulló hacia el fondo del mar, siguiendo al golem de Jade, cuyo papel era mantenerlo bajo el agua y ahogarlo. Varias aspas de viento atravesaron el agua en busca del pájaro gigante, golpeándolo por detrás. El mago del agua también se había sumergido bajo el agua y estaba pasando el mejor momento de su vida cuando envió innumerables lanzas de agua a sus objetivos indefensos, que aún se hundían hacia el fondo del mar. Sobre las aguas, Lux había convocado a Pazuzu y Diablo a su lado. «Baja y asegúrate de que ninguno de ellos escape con vida», ordenó Lux. Los dos reconocieron la orden de su maestro e inmediatamente saltaron del barco pirata para unirse a sus camaradas, quienes estaban a punto de iniciar la batalla submarina contra los dos ranques, así como contra su montura voladora, que actualmente estaba conteniendo la respiración tanto como podía. Millie no dudó en sumergirse en el mar también, encapsulándose en una burbuja de aire, lo que le permitió respirar bajo el agua. Parece que nuestros oponentes cometieron un grave error. El capitán Spagwop se rió entre dientes. Muchachos, asegúrense de tener listos esos cañones. Me gusta golpear a la gente cuando está derribada. Sí, capitán. La tripulación del Black Pearl estaba emocionada de unirse a la lucha. Como piratas, les gustaba estar en el lado ganador y, a juzgar por las circunstancias actuales, de hecho están en el lado ganador. Lux compartió su conexión con Asmodeus, así como con Orión, para señalar la ubicación exacta de sus enemigos. Capitán, ¿puede mover el barco más cerca de ese lugar? Lux preguntó mientras señalaba en la distancia. Jack Spagwop asintió e hizo lo que le pedía el semielfo. No necesitaba preguntar por qué el adolescente pelirrojo quería acercar el barco ya que creía que el chico tenía un plan. En el fondo, también esperaba con ansias lo que planeaba hacer el semielfo. Cuando se acercaron al lugar, Lux y sus dos clones invocaron un Rock Golem cada uno y les ordenaron saltar al agua. Convocaron 5 más cada uno, haciendo 18 Rock Golems en total, que habían descendido al mar. Eiko también había hecho lo mismo y convocó a 6 Rock Golems para que se unieran a la diversión. No sabía lo que su papá estaba pensando, pero decidió hacerlo también porque su papá lo sabía mejor. Cuando los 24 golems de roca descendieron al mar, lo primero que vieron fue la parte trasera del pájaro gigante, que ahora casi había llegado al fondo del mar, donde el golem de Jade, Orión, lo esperaba con su ataque más fuerte. Asmodeus, que navegaba en el Skeleton Ship, consideró que ahora era seguro para ellos acercarse a su objetivo e invocó a sus propios Rock Golems. Ir, ordenó Asmodeo. Ahoga a ese pájaro. Los clones de Asmodeus también habían convocado a sus Rock Golems, un total de 18, que también habían saltado del Skeleton Ship. Millie y el mago del agua, Fabián, que vieron estos Rock Golems no entendieron lo que planeaban hacer. Sin embargo, finalmente entendieron su propósito en el momento en que una fuerte oleada de agua estalló en el fondo del mar. Orión y el pájaro gigante finalmente se enfrentaron, y el golem de Jade se aseguró de golpear el pico del pájaro con su Gaia Esmas, haciéndolo gritar de dolor, lo que permitió que el agua de mar entrara en su garganta. Kesmod estrelló sus puños, creando varias púas de tierra para perforar el cuerpo del Jade Golem. Sin embargo, dado que Orión tenía la habilidad Guts, no murió de inmediato, lo que le permitió invocar su propio Rotzpak, que perforó uno de los ojos del pájaro gigante antes de que Kesmod, enojado, lo hiciera pedazos. La sangre comenzó a esparcirse en el mar mientras el ave luchaba por volver a la superficie. Desafortunadamente, en este momento, varios Rock Golems chocaron contra su cuerpo desde arriba y se aferraron a él, evitando que se moviera hacia arriba. Para empeorar las cosas, cientos de Skeleton Gangbangers también llegaron a la escena y comenzaron a atacar al pájaro gigante con sus espadas huesudas. Malcolm y Kesmod no se quedaron ociosos y comenzaron a volar los Rock Golems y los Skeleton Gangbangers del cuerpo de su Flying Mount. Sin embargo, Millie y Fabián también llegaron a la escena y atacaron a los dos ranques, obligándolos a defenderse.
Los dos ranques de Twilight Ren sabían que no tenían ninguna posibilidad de ganar la batalla submarina, por lo que inmediatamente tomaron dos cristales de sus anillos de almacenamiento y los activaron. Un momento después, dos destellos de luz estallaron en el fondo del mar. Los dos ranques habían usado sus cristales de teletransportación que los enviarían a la fortaleza donde planeaban llevar a la princesa Anastasia. A todos los que participaron en la misión se les había dado uno como elemento salvavidas en caso de que fueran vencidos por sus enemigos. Estos cristales fueron hechos especialmente para activarse solo si fue utilizado por un miembro de Twilight Ren, para evitar que los extraños se teletransporten a su cuartel general principal y los ataquen desde adentro. A decir verdad, ninguno de ellos esperaba usar estos cristales porque su plan era perfecto. Habían predicho que la familia real tardaría al menos 1 o 2 días en descubrir que la princesa se había ido antes de encargar a la gente que la encontrara. Para entonces, ya habrían llegado a salvo a su fortaleza, permitiendo que su maestro negociara con el rey de Well-Even la liberación de su hija. El único error que cometieron fue traer a Kai y Kim con ellos. Como formaban parte del gremio de Lux, pudo encontrar su ubicación en el mapa, usando su compendio Elysium. Esto también permitió que Half-Elf reuniera a algunas personas en el menor tiempo posible para ayudar con la operación de rescate. Después de que los dos ranques terminaron, el pájaro gigante estaba casi muerto después de que los golems clavaran su cuerpo en el fondo del mar, a pesar de su lucha. Pazuzu y Diablo también habían llegado a la escena y no dudaron en comenzar a cortar la cabeza del pájaro gigante, mientras los Rock Golems lo sujetaban para ahogarlo. Pronto, el pájaro gigante dio su último chillido involuntario mientras intentaba exhalar su último aliento. Fue en ese momento cuando varias criaturas gigantes, que habían sentido la sangre saliendo del cuerpo del pájaro gigante, llegaron al lugar. Diablo ya no se demoró y usó el anillo de la bestia encantada para almacenar el cuerpo de la montura voladora antes de que los otros monstruos marinos le dieran un mordisco. Millie y Fabián subieron rápidamente a la superficie porque había varios monstruos marinos cuyo rango estaba en la cima del rango Deimos, haciéndolos tan fuertes como los Errankers. Todavía necesitaban rescatar a la princesa, y lo último que querían era enredarse con tales bestias. Al ver que su presa había desaparecido, los monstruos marinos perdieron interés y se alejaron nadando. No tenían apetito por los esqueletos, y mucho menos por los Rock Golems. Aunque podían atacar las dos naves sobre ellos, se abstuvieron de hacerlo porque sintieron que 3 ranques los estaban protegiendo. Dado que ese era el caso, simplemente encontrarían presas más débiles en otro lugar y ya no se molestarían con algo que pudiera poner en peligro sus vidas. Maestro, la misión fue un completo éxito, informó Asmodeus. Buen trabajo, todos, dijo Lux a todos sus subordinados que todavía estaban bajo el agua. Pero, nuestra verdadera misión aún no ha terminado. Reanudaremos la operación de rescate, así que asegúrense de posicionarse en consecuencia. Sí, señor. Ahora que 2 de los ranques enemigos se habían ido y su montura voladora estaba fuera de escena, Lux y sus aliados se sintieron envalentonados por su victoria y persiguieron a la nave crepuscular en la distancia con renovado vigor. Millie, que se mostraba escéptica acerca de sus posibilidades de ganar, miró al adolescente pelirrojo que estaba en la cubierta del barco pirata y finalmente entendió por qué el rey lo había considerado digno de ser parte de su unidad de élite, cuyas calificaciones aún no conoce. No pudo alcanzar. Capítulo 400. Arrus, que estaba parado en la cubierta, entrecerró los ojos mientras miraba la batalla usando un telescopio. En el momento en que vio que la montura voladora de Kesmod de repente cayó en picada hacia el mar, sintió que algo andaba mal. Esperó 1 minuto, 2 minutos y luego 3. Sin embargo, no importa cuánto tiempo esperó, Flying Mount nunca resurgió. Arrus podía ver las burbujas que subían a la superficie, pero eso fue todo lo que vio. Varios minutos después, vio 2 rayos de luz dispararse hacia el cielo y volar hacia el noroeste. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de lo que había sucedido. Esos 2 tontos inútiles. El agarre de Arrus de repente se hizo más fuerte, destruyendo el telescopio en sus manos. Inútil. El enano rugió mientras arrojaba el telescopio roto al mar. Ya no lo necesitaba porque sabía que sus perseguidores les pisaban los talones, y era solo cuestión de tiempo antes de que fueran alcanzados.
¿Cómo puede pasar esto? Arrus murmuró. Incluso ahora, todavía no entendía cómo el reino pudo movilizar un equipo de rescate en tan poco tiempo, incluso pudo perseguirlos hasta el puerto de Drykot, donde planeaban tomar un barco mercante para llegar a su fortaleza en el islas dispersas que estaban fuera del control del reino de Weliben. El enano con cabello castaño rojizo podría entender si fueran capaces de movilizar una fuerza considerable para perseguirlos. Lo que no podía entender era cómo su oponente sabía a dónde iban. El artefacto que tenía un hechizo de rastreo que poseía la princesa estaba atado a un pájaro al azar que encontraron en el bosque, al que habían enviado volando en la dirección opuesta, por lo que era imposible que nadie supiera hacia dónde se dirigían. Pero aún así, fueron encontrados. Esto hizo que Arrus, quien era el líder de la operación de secuestro, se enfureciera. Ya no importa, pensó Arrus. Como ya ha llegado a esto, una pelea es inevitable. Utilizaremos a los rehenes como último recurso si somos superados. Ahora que 2 de los ranques de su lado se habían ido, solo quedaban 4. Arrus no sabía cuántos ranques había en las 2 naves que lo seguían, pero según su estimación, se necesitaban 3 ranques para derrotar a sus camaradas, quienes se habían visto obligados a usar sus cristales de teletransportación para escapar. Floyd, Arak, venid. Arrus gritó. Tenemos compañía. 3 ranques custodiaban la habitación en la que se encontraba la princesa Anastasia, para evitar que escapara. Sin embargo, 2 de ellos fueron llamados a cubierta para prepararse para una batalla naval. El último ranque restante, que era una mujer, frunció el ceño, pero no dijo nada porque fue Arrus quien lideró a su grupo en esta operación. Su nombre era Carol y su especialidad era la magia oscura. Se suponía que ella era la líder de esta operación, pero su Guildmaster de repente agregó a Arrus al equipo, convirtiéndolo en el líder temporal de su grupo. A Carol le preocupaba convertir a Arrus en su líder porque creía que Brawle era todo fuerza y sin cerebro. Aún así, para su sorpresa, el Brawle había tomado decisiones muy lógicas para la totalidad de su misión. El único error que había cometido fue aceptar la propuesta de Malcolm de destruir a sus perseguidores y quemar los 2 barcos en el mar. A decir verdad, si ella estuviera en la posición de Arrus, también habría aceptado su propuesta, por lo que no pudo encontrar fallas en ella. El único problema ahora era que no tendrían más remedio que pelear con sus perseguidores, quienes estaban cerrando la brecha con cada minuto que pasaba. Mientras Carol estaba sumida en sus pensamientos, Scarlett se levantó de repente y se dirigió hacia la puerta de la cabaña. ¿A dónde vas? Carol preguntó. Baño, respondió Scarlett. Lo he estado sosteniendo desde hace una hora. Ahora que se acerca una batalla inminente, pensé que ahora es el mejor momento para hacerlo, mientras todavía tengo la oportunidad. Carol arrugó la nariz, pero aún así asintió con la cabeza. Ve, pero sé rápido, ordenó Carol. Scarlett asintió y salió de la cabina, donde Carol y otros 5 iniciados se quedaron para proteger a la princesa. En el momento en que el candidato a asesino salió de la habitación, uno de los iniciados resopló. Demasiado para un candidato a asesino, dijo una dama enana. Ni siquiera puede contenerse durante una misión, ¿y se supone que es una asesina de primera clase? ¿No es gracioso? Dices eso ahora, pero perdiste contra ella durante la batalla simulada hace 3 días, comentó un enano que tenía poco más de 20 años. Si eres tan valiente, ¿por qué no te quejas cuando ella está cerca y no cuando no lo está? Callarse la boca, la dama enana miró al enano que la reprendió. ¿Qué es esto? ¿No me digas que estás enamorado de ella? Ja, solo quieres ganar algunos puntos. Eres tú quien debería callarse. Solo mirarte me hace vomitar. Oh. Entonces, ¿qué tal si tenemos una batalla simulada cuando regresemos? Voy a limpiar el piso con tu cara. Carol no hizo nada y permitió que los iniciados se pelearan entre ellos. Se fomentó la rivalidad dentro del gremio oscuro porque obligó a sus miembros a esforzarse más para superar a sus rivales. Además, solo vigilar a la princesa se estaba volviendo aburrido, por lo que escuchar las bromas entre los 2 enanos le servía de entretenimiento. La princesa Anastasia, por otro lado, se sentó encima de la cama.
Sus manos y pies estaban encadenados con cadenas de acero que le impedían usar cualquier tipo de magia. Ya habían investigado la habilidad de la princesa y descubrieron que tenía aptitudes para la magia de la vida y la magia de la madera, lo que le permitía curar a otros, así como manipular los árboles y las plantas de poder para cumplir sus órdenes. A pesar de su corta edad, ya era una apóstol de grado B, pero en comparación con sus guardias, que eran iniciados y danques, su rango no servía de nada. Al final, decidió permanecer en silencio y esperar a que llegaran sus rescatistas. Millie debe haber venido con refuerzos, pensó la princesa Anastasia. A juzgar por cómo el enemigo ha dividido sus fuerzas, deben haber perdido a 2 de sus ranques en la batalla. Estas son buenas noticias. Hizo todo lo posible para evitar que una sonrisa apareciera en su rostro porque sabía que solo agitaría a sus captores. Por el momento, decidió observar a las personas que la rodeaban y tratar de comprender sus características. Aunque la posibilidad era pequeña, podría permitirle usarla a su favor para escapar. Scarlett entró al baño y cerró la puerta, luego miró hacia el techo y vio una baba azul en la esquina de la pequeña habitación. El limo está aquí, informó Scarlett a Lux. ¿Ahora qué? ¿Puedes llevar a la princesa al baño? Lux respondió. De esa manera, podemos arrastrarla lejos sin demasiado esfuerzo. Imposible. Incluso si rogaba, Carol no le permitía salir de la habitación. Además, llevar el limo a la cabaña despertará sospechas, así que no puedo llevarlo conmigo. Verdadero. Muy bien, estaremos llegando pronto y una vez que eso suceda, habrá explosiones dentro de su nave. Estoy seguro de que Ranke vigilará más de cerca a la princesa cuando eso suceda, pero si surge la oportunidad, asegúrese de llevarla con usted. Entendido, Scarlett le dio al slime azul una última mirada antes de salir del baño. Me mantendré en contacto. Bueno. La voz de Lux se desvaneció de su cabeza, haciendo que la candidata a Slayer suspirara internamente. Sabía que en el momento en que comenzara la pelea, sería casi imposible para ella alejar a la princesa de Carol. Naturalmente, Scarlett no podía decir que el débil del que habló el iniciado era la misma persona que la mató a ella y a Sid, que eran los 2 asesinos de más alto rango entre los iniciados que formaban parte del escuadrón de asesinatos llamados Segadores, que eran considerado como el grupo de candidatos a asesinos que fueron entrenados para unirse a los Slayers, que eran el principal grupo de asesinatos de Twilight Reign que se especializaba en matar objetivos de alto perfil. Todos los miembros de Slayers eran ranques, por lo que en el momento en que Scarlett se convirtiera en ranque, se agregaría inmediatamente a este grupo, en el que todos los miembros de Dipes aspiraban a convertirse. ¿Pasó algo? Scarlett le preguntó al chico, quien sabía que estaba enamorado de ella. No le importaba ser adorada por los demás. De hecho, le resultaría incomprensible si no fuera admirada por sus compañeros. Tenía belleza, fuerza y conexiones. Se podría decir que lo tenía todo desde que nació, por lo que le fue muy fácil sobresalir por encima de los demás. Aún así, todos entendieron que convertirse en candidata a Slayer se debió al hecho de que se le había encomendado asesinar a un semielfo, que de alguna manera había aparecido en su reino. Estaba diciendo cosas a tus espaldas, respondió el enano. En cuanto a lo que ella dijo mientras no estabas, puedes preguntarle tú mismo. Oh. Scarlett miró de soslayo a la dama enana antes de bostezar. Lo siento. No tengo ningún interés en las opiniones de los débiles. Scarlett luego se sentó junto a la princesa Anastasia y se apoyó en la cabecera. En este momento, ella no estaba pensando en el iniciado que estaba lanzando dagas al tipo que la delató. Solo logró hacer que la situación fuera más volátil, lo que le permitió pensar en formas en que podría hacer que la princesa se encontrara con el clon de Eiko, que actualmente se arrastraba en algún lugar del barco mercante, esperando la oportunidad que Lux y Scarlett prepararían para ella. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.